todos, bienvenidos a un nuevo Wrap Up de Empapelados. En este vídeo os vamos a hablar de las lecturas que hicimos en el mes de marzo. Sí, muy bien, pues vamos con ello. Dentro vídeo. Y voy a empezar yo con Alas de Sangre. Ese libro del que todo el mundo habla, de esa saga que todo el mundo habla y que al final pues no me he podido resistir y me he leído el primer libro de esta saga, que es Alas de Sangre, y lo he disfrutado muchísimo. O sea, ha sido una lectura completamente compulsiva. Es verdad que no creo que de momento en esta primera novela sea el mejor universo de fantasía que haya yo leído. Es cierto que esta novela se guarda todas las balas para el final, que eso es algo que le pongo mis peros, y es verdad que la primera mitad se me hizo un poquito cuesta arriba porque yo quería que pasaran cosas y solamente estaban peleando todo el rato. Pero llega un punto en el que aparecen los dragones, empieza a desarrollar aún más a los personajes protagonistas y empiezan a pasar cosas y me encantó. No podía parar de leer, me ha gustado mucho cómo construye a los personajes protagonistas, porque los secundarios están un poquito bastante olvidados, pero con esos protagonistas y con lo que pasa al final, se gana que siga esta saga. Pues yo voy a empezar hablando del libro que fue mi reto del mes, que como sabéis en el mes de marzo siempre leemos un libro escrito por una mujer y yo elegí A Corazón Abierto de Elvira Lindo. No había leído a esta autora como adulta, yo había leído Manolito Gafotas y me gustaba mucho cómo escribe Elvira Lindo y me ha encantado también como adulta, tengo que decirlo. Es un libro muy especial porque es muy sentido, muy sentimental y yo creo que todo el mundo que lo lea puede sacar algo de este libro. Ella cuenta la historia de sus padres, que son pues dos personas de la guerra posguerra, y esa España que está saliendo de la guerra y que sobrevive, no sabemos muy bien cómo. Son tres hermanos, va contando también un poco cómo es su infancia, su adolescencia, su familia, y aunque se centra más en el padre, habla mucho de cómo su padre y su madre, influyeron en su vida. Y mi parte favorita es quizá el final en la que habla ya de su padre mayor y cómo es su relación actual con él, ya los dos adultos, y me parece muy tierno, me parece que explica muy bien ese paso a la tercera edad, llamémoslo así, en la que hay muchas personas que ya no se sienten en el mundo al que pertenecieron y están perdidas, y no sé, tiene muchísimos puntos a valorar de una vida muy larga y creo que es un libro muy especial. Y sigo yo con mi lectura del reto, que fue Rebeca de Daphne du Maurier. Siempre Así. quiero más. Esta novela me llamaba mucho la atención por dos cosas, porque es en la que se basa la mítica película de Alfred Hitchcock, Rebeca, y porque me habíais dicho muchísimas personas en Empapelados que me iba a gustar un montón, porque es un thriller psicológico adictivo. No me engañabais, me ha gustado un montón. Creo que consigue construir un thriller tan sumamente psicológico y tan diferente que me parece maravilloso y que lo debería leer todo el mundo que le guste el género como a mí. En este caso, para los que no conozcáis la historia, la protagonista de esta novela conoce a un hombre que acaba de enviudar y pues empieza ahí un idilio y pues se casan. Entonces ella se va a vivir con él a la mansión en la que este hombre vive, y que además es una mansión con gran prestigio, que todo el mundo conoce, y que ella había soñado con estar ahí. Pero cuando llega allí empiezan a pasar cositas, porque la sombra de la anterior mujer de su marido actual, que falleció hace como que un año, sigue estando muy viva. Esa mujer que falleció es precisamente Rebeca, la que da nombre a este libro. Y no os quiero contar nada más, pero el único pero que le pongo a esta historia es que a veces que se pasa de descriptivo, sobre todo cuando llegan a la casa y empieza a describirnos sobre todo los jardines, y mira que a mí me gustan las plantas, pero aún así era como, a ver, ya, sigue. Pero la segunda mitad de este libro es brutal, es increíble cómo juega con la historia, con los personajes, cómo se reinventa, cómo da giros, y tiene un final
que creo que es redondo y que te mantiene enganchado hasta la última línea. Así que os lo recomiendo seguro. Pues yo voy a hablar ahora de un libro que se llama Canido, de Miguel Martorell, y que también disfruté muchísimo de su lectura. Cuenta la historia de una mujer que se acaba de mudar de casa y encuentra bajo las tablas del suelo un baúl que le acerca a la historia del anterior dueño de esa casa. Ella no se encuentra en su mejor momento personal y utiliza, digamos, esta investigación que hace sobre el anterior dueño y el conocimiento que quiere tener de esa casa para irse recuperando ella de sus heridas. Lo que más me ha gustado de este libro, que además es muy cortito y se lee muy bien, son dos cosas. Una, el ambiente que crea el autor alrededor de esta mujer. No es un ambiente oscuro, pero sí es como opresor y no sé, de intriga, muy bueno. Estás muy expectante tanto hacia la historia de ella como hacia lo que puede ocurrir en esa casa. Y luego me ha gustado mucho la parte histórica. No es un libro histórico al uso, pero sí que tiene algunas pinceladas para explicar un poco la historia de la novela, de la trama. Y me ha gustado mucho, he descubierto muchas cosas de la guerra civil, porque las pinceladas que tiene históricas son de la guerra civil, y me ha molado mucho. Es un libro que recomiendo a todo el mundo. Y voy yo con Ofensa al frío de Toni Sánchez Bernal, que es una de las novedades del mes pasado y que hace un combo muy chulo de thriller criminal y de trama más oscura, más de terror y más paranormal. Tiene los elementos de los dos géneros, aunque yo me quedo con la más oscura y la paranormal, aunque en esta historia vamos a encontrar una investigación policial, hay un asesinato, hay sospechosos, hay un policía que investiga, en este caso una policía, entonces tiene todos los elementos, pero a mí lo que más me ha pesado y lo que más me ha enganchado realmente ha sido esa parte paranormal y sobre todo cómo profundiza en ella, cómo la intenta, digamos, justificar y cómo la afrontan los protagonistas. En este caso, los protagonistas es una pareja que acaban de perder a su hija y viven pues completamente distanciados, pese a que siguen compartiendo el mismo techo, pero están intentando encontrar otra vez sentido a sus vidas. No os puedo decir cómo, pero se van a ver inmersos o les va a tocar esta investigación policial de la que os hablaba al principio, pero cuanto menos os cuente de la historia, a partir de aquí, mejor. Solo deciros que creo que la trama paranormal o más de terror está súper bien hecha, crea una atmósfera maravillosa que te atrapa desde el principio, es una historia que se lee súper rápido, que además te deja con ganas de más y que tiene un personaje en particular que a mí me ha fascinado. Una historia que tiene personajes femeninos súper bien desarrollados, súper potentes y que en cuanto a personajes es lo que más me ha llamado la atención y lo que más me ha gustado, los personajes femeninos. Y ojo, cuidado, porque es la primera novela de Toni Sánchez Bernal y esto apunta muy alto. Pues yo en el mes de marzo también he leído un libro que puedo definir muy parecido al que del que acabas de hablar tú. A ver. Porque mezcla el thriller criminal con tema paranormal, fantástico, no sé. Bueno, terror mucho, porque pasé mucho miedo. Se llama Los asesinos de la máscara de No y es de Malenka Ramos. Pues a ver cómo hago para no hacer spoilers con, vale, con este libro. Comienza con dos asesinatos que ocurren en Barcelona. Dos, primero uno y después otro, pero así a la vez, en las primeras páginas. Y los asesinados aparecen de una forma extraña, como si fueran de un ritual, con una máscara japonesa, que, bueno, pues a partir de ahí tiran los investigadores para intentar encontrar al asesino. Entre medias nos encontramos con una leyenda japonesa sobre este tipo de máscaras y del teatro del que forman parte. Al mismo tiempo, pues, no sé, una trama... Es que no sé, es que no quiero hacer spoiler, me resulta muy difícil. Me ha encantado, he pasado mucho miedo, engancha muchísimo, tiene unos personajes que dan algunos dan unos giros. O sea, en este libro he vivido un par de giros que me he vuelto Loki.
así lo digo. Y habíamos leído de esta autora otro libro y este me ha gustado más porque mezcla muchísimo más ese miedo, esa investigación, y creo que este libro hace un paquete mucho más completo y mucho mejor hilado y combinado. Así que para los que os guste el thriller criminal, para los que os guste el terror, yo creo que es un libro increíble. Y de la que pretendo no decir mucho porque vais a acabar de mí bastante hartos hablando de Blackwater, porque claro, son 6 libros, os hablo en stories, en wrap-up, en crítica, en vídeos, bueno, en fin, me he leído la tercera parte de Blackwater, La Casa, y a ver, es que cuando estoy grabando este vídeo ya me he leído más que la tercera, pero cuando acabé la tercera dije, este es mi libro favorito. Me pareció brutal cómo consigue seguir enganchando con los mismos personajes, cómo consigue ofrecer cosas nuevas dentro de esos mismos personajes, cómo vuelve a dar algún momento muy duro y que demuestra lo conectado emocionalmente que estás con estos personajes, cómo termina dejándote siempre con ganas de más. Me quedo sin palabras con Blackwater, o sea, es una adicción brutal. Veo difícil que encuentre algo tan adictivo este año y que disfrute tanto este año, todavía queda mucho, pero bueno. Y nada, que tenéis que leer Blackwater porque es maravilloso. Pues yo termino también con una de mis mejores lecturas del mes de marzo, que es La Trenza, un libro que es que llega mucho al corazón. Son las historias de 3 mujeres, una italiana, una india y una canadiense, que obviamente viven en culturas totalmente diferentes, con unas vidas totalmente diferentes, pero todas ellas tienen algo en común, que es que sufren un varapalo en su vida, y entonces vemos cómo cada una afronta ese varapalo de una manera diferente, porque tienen personalidades y culturas diferentes, pero al final todas acaban unidas, de ahí el título, en esa trenza maravillosa que al final saca a las personas adelante. Y bueno, son unas historias de lucha y de fuerza personal, muy cortito, pero como muy intenso. A mí estos libros, si les puedo poner un pero, siempre me dejan como con ganas de más. Me encantaría, sobre todo de algunos personajes que te llegan mucho, seguir conociendo qué pasó después de esa historia tan cortita que te cuenta. Pero merecen muchísimo la pena, son 3 historias maravillosas que además se van intercalando y hace la historia muy dinámica. Y no sé, va a ser un libro bastante especial para mí, digamos en general, en mi vida. Y hasta aquí el wrap-up del mes de marzo. Como siempre, comentadnos los libros que habéis leído vosotros, qué opináis de lo que os hemos dicho de estos, y nada, seguimos aquí. Hasta el próximo mes. Chao.